Corrían los años 60 y la juventud vivía grandes cambios a nivel cultural. La llegada del rock nacional, nuevas modas y estilos, el boom latinoamericano irrumpía en la literatura con su realismo mágico, las drogas y el sexo dejaban de ser tabú y su rol en el placer, no solo en la procreación, comenzaba a ser un tema de debate. La mujer toma otra posición con la pastilla anticonceptiva, la minifalda, los debates en torno al divorcio. Su deseo comienza a dar que hablar. La universidad no se queda fuera de estos cambios. Al comenzar los 60 se agudiza la percepción de aquel cambio que antes solo unos pocos habían detectado. Incluso empezaron a rendir frutos algunas creaciones de la etapa anterior. Se habían creado carreras universitarias nuevas, como sociología, psicología y educación, y el flameante CONICET fomentaba la investigación científica en el país, mientras el Fondo Nacional de las Artes y una serie de premios nuevos alentaban el desarrollo de una producción artística más rica y variada, menos apegada a los canales de la circulación tradicionales. La editorial universitaria Udeva publicaba lo mejor de la producción intelectual del momento, con un plan de traducciones muy actualizado. Durante los años del presidente Ilia, las universidades funcionaron bajo los preceptos de la reforma universitaria de 1918, con gobierno tripartito, provisión de cargos por concurso, libertad de cátedra, autonomía universitaria y centros de estudiantes. La de los universitarios y jóvenes de los 60 era una generación que nacía de la vida política comprometida con la sociedad y, aunque incipiente, tejía sus lazos con el movimiento obrero. Ejemplo de esto es la solidaridad por parte de los estudiantes a las huelgas obreras durante el mismo gobierno. En ese mismo marco, en los 60, 1966 para ser exactos, mediante un golpe de Estado, llega al poder Juan Carlos Onganía y derroca al presidente Ilia. Un oscurantista, Carlos Onganía, que intentará imponer nuevos valores occidentales y cristianos y comenzará a llevar a cabo razzias y persecuciones a todo aquello que saliera de esa norma. Con todo lo expuesto, no debería llamar la atención que las universidades fueran catalogadas como focos de una temida infiltración marxista y, en consecuencia, el gobierno de Onganía toma rápidas cartas en el asunto. Mediante el decreto de la ley 16.912 dispuso, un 29 de julio de 1966, la intervención de las universidades nacionales una vez puesto en el cargo de subsecretario de Educación el abogado católico Carlos María Geli Oves, que es cartera dependiente del Ministerio del Interior presidido por el cursillista Enrique Martínez Paz. Esto es una clara demostración de la injerencia eclesiástica en el nuevo gobierno. Este decreto prohibía la actividad política en las casas de altos estudios y anulaba el gobierno tripartito. Los rectores y decanos tenían un plazo de 48 horas, 2 días, para aceptar la propuesta o rechazarla. La respuesta fue rápida y concisa. A nivel nacional, la FUA sacó una declaración que repudiaba y desconocía el decreto, considerando como autoridades solo las surgidas de los mecanismos democráticos reglamentados por los estatutos universitarios. El foco de la resistencia será Buenos Aires. 5 universidades de la UBA, Exactas, FFIL, Ingeniería, Arquitectura y Medicina, fueron tomadas por estudiantes y profesores. Sin embargo, fueron grupos chicos y las universidades fueron rápidamente desalojadas, salvo en ciencias exactas y naturales. Allí ingresaron más de 100 uniformados pertenecientes a la Guardia de Infantería comandados por el general al frente de la Jefatura de Policía Mario Fonseca, 5 carros de asalto, 2 patrulleros, 2 celulares y un carro del cuerpo de bomberos que los escoltaban en la Manzana de las Luces. Los estudiantes resistirán y el costo será varios heridos y unos 150 detenidos. La represión fue brutal, la policía golpeaba a quienes resistían con sus bastones, motivo por el cual el periodista Julio Algarañaz, de Primera Plana, la llamaría la Noche de los Bastones Largos, nombre con el que pasaría a la historia más negra de nuestro país. En dicha universidad, un profesor y director adjunto del Departamento de Industrias, David Jakobskis, estuvo presente y contó después cómo fue el hecho. Él dice: entró el jefe de policía, el general Fonseca, y algunos estudiantes lograron escaparse por los techos. Con los que no lograron escapar, les hicieron un simulacro de fusilamiento y los llevaron detenidos, con la orden de salir en fila para que les pegaran palazos antes de hacerlos entrar a los autos de policía. El profesor Ambrose, un
profesor estadounidense de gran prestigio que se encontraba trabajando en el lugar del triste hecho, describió la represión policial a través de una carta que le envió a The New York Times, la cual dice: los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieron alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros, tanto mujeres como profesores distinguidos, el decano y vicedecano de facultad, auxiliares docentes y estudiantes. No tengo conocimiento de que se haya ofrecido ninguna explicación por este comportamiento. Parece simplemente reflejar el odio para mí incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un magnífico grupo que han estado tratando de construir una atmósfera universitaria similar a la de las universidades norteamericanas. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones, entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Y es verdad, tras lo sucedido aquel 29 de julio de 1966, cientos de los mejores docentes y autoridades de las universidades argentinas fueron echados o presentaron la renuncia debido a la persecución de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Alrededor de 700 profesionales se marcharon al exterior para continuar sus carreras en universidades y trabajos de renombre. Como consecuencia, esto provocó un estancamiento del proyecto de desarrollo de la educación, la ciencia y la investigación en la Argentina. Incluso es considerada la mayor fuga de cerebros en la historia del país. Sin embargo, la sangrienta represión no alcanzó para hacer retroceder la organización de franjas de la sociedad que continuó creciendo, sobre todo el movimiento obrero, véase la huelga portuaria, del ferrocarril, ingenios azucareros, etc., donde el movimiento estudiantil le acompañará. Esta unidad se sellará en el mayo de Cordobés del 69, en aquella semi-insurrección histórica que se conoce como Cordobazo y que es término de resquebrajar el régimen de Onganía que cayó un año después, en 1970. Esta oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía fue el gran catalizador de esta activación política cada vez más extendida, en la que los jóvenes fueron los nuevos actores que se sumaron a una protesta que había sido liderada desde la proscripción del peronismo casi exclusivamente por la clase obrera. Las escuelas secundarias y las universidades no estuvieron ajenas a este proceso, sino todo lo contrario. Fueron espacios donde se desarrolló una intensa actividad. A temprana edad, muchos jóvenes comenzaron su inserción política a través de distintos ámbitos de expresión y acción, como por ejemplo los centros de estudiantes, la toma de los edificios, las asambleas, volanteadas y pintadas sucedían a diario en los establecimientos educativos más movilizados. Buena parte de esta acción política radicalizada confluyó en el peronismo bajo la consigna «Luche y vuelve», que apelaba al retorno del exilio de Juan Domingo Perón y el reclamo de las elecciones democráticas. Ambas aspiraciones se hicieron realidad en 1973. Durante estos años existieron varias agrupaciones de estudiantes secundarios que respondían a diferentes extracciones políticas de la izquierda. Algunas de ellas eran la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, vinculada a montoneros de extracción peronista, la Juventud Guevarista, vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores, de extracción marxista, la Federación Juvenil Comunista, ligada al Partido Comunista Argentino, la Juventud Socialista, del Partido Socialista, el Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas, la GESA, la Juventud Radical Revolucionaria, JRR, del Partido Radical, etc. Los espacios educativos fueron un objetivo privilegiado, ni bien asumió el entonces ministro de Cultura y Educación Óscar Ivanišević, decretó la intervención paulatina de las universidades nacionales. En enero de 1975 prohibió las actividades de los centros de estudiantes secundarios. Esto no significó la anulación de la activación política, sino la agudización de las pujas y enfrentamientos en el seno de la sociedad argentina. La violencia siguió incrementándose a la par del conflicto social atizado por las medidas económicas liberales del fugaz, aunque tristemente célebre ministro de Economía Celestino Rodrigo. Ese mismo verano, un decreto del Gobierno Nacional puso en marcha el llamado Operativo Independencia, que tuvo como objetivo el alineamiento de elementos subversivos en Tucumán, donde se había establecido un foco de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. Allí se puso en funcionamiento el modus operandi propio del terrorismo de Estado, los secuestros, los centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas a través de la conducción del ejército. En octubre de ese mismo año, el objetivo de la lucha contra la subversión comenzó a extenderse en todo el país. En contraposición, las marchas por el boleto escolar secundario se dieron en este contexto de alta conflictividad social y política creciente de violencia. Durante septiembre de 1975 en La Plata y también en otras ciudades se realizaron movilizaciones donde participó gran cantidad de jóvenes. Fue en la capital de la provincia donde a partir del reclamo se logró una tarifa diferencial para los secundarios. En la madrugada de 8 de octubre de 1974 aparecieron los cadáveres acribillados de Roberto Achén y Carlos Miguel.
militantes del gremio de trabajadores de la Universidad de La Plata y de la Juventud Trabajadora Peronista. A partir de ese día se suspendieron las clases de la Universidad Nacional de La Plata hasta el otoño entrante y se dispuso su intervención. La secuencia siguió: el asesinato en manos de la Triple Alianza de Patulo Rabe, dirigente de la UES, en diciembre de 1975, es solo un ejemplo de la escalada represiva. El golpe del 24 de marzo de 1976 significó la agudización de esta tendencia. El plan represivo se extendió a todo el territorio y los secuestros y desapariciones se multiplicaron al compás de la proliferación de los centros clandestinos de detención y tortura. Hasta el momento se han denunciado y registrado 498 en todo el país, según los datos recientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que hoy se conoce como la Noche de los Lápices fue parte de este plan represivo puesto en marcha durante la dictadura. El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps secuestraron a Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Ciocchini, Horacio Húngaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Todos estos estudiantes secundarios de distintas escuelas y de entre 16 y 18 años. También todos ellos militantes de la UES, pero no fueron ni los primeros ni los últimos estudiantes secundarios secuestrados de la ciudad. Gustavo Calotti, del Colegio Nacional, fue llevado el 8 de septiembre y Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media número 2, solo 2 días más después de tal hecho. A su vez, el 17 de septiembre fueron víctimas de la represión Emilce Moller y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes. Lo mismo sucedió con Pablo Díaz, otro estudiante de la Legión, el 21 de septiembre. Y hubo otros. La extensa lista está integrada por alrededor de 340 adolescentes de todo el país. Ellos continúan desaparecidos. La dictadura militar tuvo como objetivo desarticular la actividad política y reprimir y exterminar a quienes cuestionaban los fundamentos esenciales de la nación. Bajo la palabra subversivo, se nominaba a todos aquellos considerados enemigos de la patria, quienes supuestamente alteraban el orden social y contradecían los valores e instituciones de una sociedad estructurada bajo el ideario de las Fuerzas Armadas. El resguardo de un orden sujeto a los principios de la civilización occidental y cristiana y del capitalismo constituyó la justificación para la implantación de un régimen basado en el terror. Los militantes políticos y sociales, la mayoría de ellos jóvenes, fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado. La Noche de los Lápices es un sintagma que nos remite a una serie de hechos sucedidos en tiempos de la dictadura militar, en la cual Pablo Díaz, quien fuera secuestrado días más tarde, es un sobreviviente. Todos ellos eran estudiantes secundarios y habían participado en las luchas por el boleto escolar secundario el año anterior. Así narrado, el relato ha funcionado durante más de 20 años como metonimia del terrorismo de Estado, llevado adelante por el régimen de facto. En innumerables ocasiones, más que en cada aniversario, se remite a la Noche de los Lápices como el ejemplo que cuenta la historia del pasado reciente del país. Los dos artefactos culturales que resaltan de esta trama son el libro escrito por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez y el filme dirigido por Héctor Olivera. Ambos llevan el nombre de La Noche de los Lápices. Ambos tuvieron a su vez una altísima recepción. El libro fue editado más de 10 veces y el filme sigue siendo visto por un extenso público aún más de 20 años de su estreno. Su visionado en las escuelas es una suerte de ritual, reiterado cada 16 de septiembre. ¿Por qué ha sido seleccionado este caso entre tantos miles que forman parte de la amplia causística del terrorismo de Estado? La Noche de los Lápices, por la forma en que ha sido contada, es uno de los mejores ejemplos de una narrativa más amplia, a la que se ha denominado el mito de la inocencia o la víctima inocente, cuya característica más notable es el haber ocluido en la narración de los desaparecidos su pertenencia política y sobre todo su adscripción a las organizaciones armadas revolucionarias. Las hipervíctimas, como las denomina Inés González Bombal, sobre todo niños y adolescentes, tienen aquí un lugar preponderante. En sus padecimientos muestran y denuncian el mal radical del poder desaparecedor. Este modo de narrar estuvo presente en el discurso público de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y un tiempo después, y se cristalizó en el prólogo del Nunca Más. Su objetivo era enfatizar en el carácter extensivo de la represión y desbaratar los discursos justificatorios como los ya citados, cuya traducción al sentido común se expresaba en la conocida frase "por algo será" o "algo habrán hecho". Fue un recurso discursivo efectivo que amplió la base de legitimidad del movimiento, logrando mayor reconocimiento social y receptividad de sus demandas. Si bien más matizado, es un discurso que aún persiste y que ha calado hondo en los imaginarios sociales sobre la experiencia histórica reciente.
Estos ambos eventos son recordados como ejemplos de la represión y la violencia que caracterizaron a las dictaduras militares en Argentina. La moraleja que se puede extraer de estos es la importancia de defender la libertad de expresión, la educación y la participación política, y de luchar contra la opresión y la violencia. Es fundamental recordar y aprender de la historia para evitar que se repitan los errores del pasado y para construir un futuro más justo y equitativo.